privilegio para nosotros como Ministerio Monte Olivar poderte saludar por esta vía, llegar a tu hogar y a tu corazón. Ahora traemos un tema muy importante, la crucifixión de Cristo, la historia de la cruz. Pero antes que pasemos a la linda enseñanza, pondremos esto en manos del Señor Jesús. Amantísimo Padre Celestial, te doy las gracias, Padre de la Gloria, por haberme despertado esta mañana. Señor, me regalaste un nuevo día, Señor. Ahora sabemos, Señor, que queremos glorificar tu nombre, queremos bendecir tu nombre, Padre de la Gloria, y queremos, Señor, de una manera poder glorificarte, Señor. Vengo poniendo esta enseñanza en tus manos, poderoso Rey, y que llegue a este público expectante y que cumpla el propósito por el cual fue enviada tu palabra. Todo esto te lo vengo pidiendo en el poderoso nombre de tu Hijo Santo Jesús. Amén y amén. Ahora, mi querido hermano, antes de que entremos en materia sobre el análisis retrospectivo de la crucifixión de Cristo, te pido que si no eres miembro de este canal, te puedas suscribir con la campanita aquí abajo y nos regalas un like si la enseñanza fue provechosa para ti. Asimismo, también te invitamos a nuestra página ministerial de Facebook bajo el nombre Ministerio Monte Olivar, donde podrás encontrar este tipo de enseñanzas y además algún tipo de meditaciones diarias. Cuando Jesucristo fue condenado a muerte en la cruz, el mundo incrédulo de su época pensaba que estaba ejecutando a un hombre que trastornaba todas sus tradiciones y costumbres. Ellos, a pesar del conocimiento de la ley y de las interpretaciones de sus maestros, no pudieron ver en las mismas escrituras que proclamaban defender que según el plan de Dios, la cruz reformaba parte del plan redentor de Dios desde el principio. Tan impactante ha sido el hecho de la cruz de Cristo que a partir de ahí la historia se separa en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Pero ¿qué es la cruz para el cristianismo? La cruz no se trata que simplemente sea el símbolo más reconocido del cristianismo, representa en sí el sacrificio más grande y sublime por medio del cual nosotros podemos ser transformados en esa nueva vida que Cristo nos ha concedido y la promesa de la vida eterna con que tendremos en el futuro. La cruz, además de ser el símbolo más reconocido del cristianismo, en su trasfondo es el símbolo de sacrificio de mayor peso y perdón, en donde nuestro Señor Jesucristo ofrendó la vida para la redención de la humanidad. Ahora hablaremos de sus orígenes y aplicaciones. La cruz se aplicaba generalmente a esclavos y libres no romanos, aunque era un diseño netamente romano. Era tan sacrificial que no se aplicaba a los ciudadanos romanos. Por crímenes de robo, homicidio, traición o sedición, después de condenado el reo sufría los azotes prescritos, lo que hay veces producía la muerte en esta etapa. Azotar la víctima con el flagellum romano, que era un látigo con correas de cuero. Generalmente el azote consistía en 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. También tenía pedazos de hueso afilado, los cuales cortaban la carne severamente. La espalda quedaba al descubierto. La espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos.
La crucifixión fue utilizada por los romanos hasta el año 337, después que fue legalizado el cristianismo en el año 315. Algunos países siguen utilizándola, como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudán del Norte. Los clavos de una persona crucificada eran considerados medicinales, es decir, eran conservados por la familia y gente cercana, o aún vendidos con términos medicinales. La crucifixión era el suplicio más cruel y horroroso de todas. La cruz consistía en un palo vertical de unos 2.5 metros de largo, que muchas veces se dejaba permanentemente en el lugar de la ejecución. El palo transversal o platíbulo y una saliente de madera o cedile que servía para sostener el cuerpo del crucificado y prolongar así su martirio. Los pies y las manos podían atarse, o, como en el caso de Cristo, clavarse a la cruz, como lo menciona el Evangelio de Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Por lo general, al condenado se le imponía el platíbulo y se le llevaba por las calles principales hacia un lugar fuera de la ciudad. Iba custodiado por 4 soldados y un heraldo que llevaba un título o tablilla blanca con su nombre y el delito cometido escrito en ella. Se desnudaba al reo y su ropa se repartía como parte de un botín. Lo horrible de la muerte por crucifixión se debía en parte al intenso dolor causado por la flagelación, los clavos y la incómoda posición del cuerpo que dificultaba la respiración, además de la deshidratación por la pérdida de sangre y la calentura producida, una sed intolerable. A esto agreguemos la vergüenza que sufría el condenado al verse desnudo ante los curiosos que pasaban insultándole. Los judíos acostumbraban a ofrecer al crucificado una bebida narcótica para aliviar el sufrimiento, bebida que Cristo rechazó. Veámoslo en Mateo 27:34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. El crucificado moría lentamente, muchas veces el segundo día, pero algunas veces era prolongado hasta el 8º día. Para acelerar su muerte se le quebraban las piernas con un martillo, costumbre que se llamaba crurifragium, según lo hicieron con los condenados a la par de Jesús, según Juan 19:32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Antes de traspasarle con una espada o lanza, o bien se ahogaba con humo. Cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan de la crucifixión, no se refieren al sufrimiento que causaba, sino a su significado. Este representa todo el mensaje de la salvación por la muerte de Cristo. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. A los griegos les parecía locura que el Mesías hubiera muerto en la forma más deshonrosa. Primera de Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y para los judíos esta afirmación era un tropiezo. Gálatas 5:11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz.
Para estos, un crucificado caía bajo la maldición aplicada a cadáveres colgados en un lugar público. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23 y 2 de Samuel 4:12. Mas hasta rechazaban violentamente la idea de la salvación mediante la cruz. Gálatas 6:12 dice: todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Asimismo, Filipenses 3:18 decía: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Los cristianos, sin embargo, veían en la cruz su salvación. Primera de Corintios 2:2. Pues Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Sufrió la maldición que a nosotros nos tocaba, Gálatas 3:13. Su muerte en la cruz efectuó la reconciliación con Dios. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Como también la reconciliación entre la cruz también simboliza separación de la vieja vida por su unión con Cristo. El creyente participó de la muerte sobre la cruz, según Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Como resultado, está libre del dominio del pecado, Romanos 6:11. Pero una de las características de estar en Cristo es que nuestra carne está crucificada, es decir, el yo egoísta ha muerto en nosotros. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Al decir que el discípulo debe tomar la cruz, Marcos 8:34, Lucas 9:23, Jesús recordaba la escena de un condenado. Al igual que Jesús, nosotros, como sus seguidores de él, tenemos que aceptar el desprecio y renunciar a nuestros propios derechos para ser aquellos que están en la voluntad de Dios. En realidad, la cruz representa el evento más significativo de la historia de la humanidad, por lo cual el apóstol Pablo declaró en Gálatas 6:14: lejos esté de mí gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, todo lo que Pablo había recibido como herencia o logrado en la vida no valía nada en comparación con su relación con Dios. Por medio de su Hijo Jesucristo, posición social, riquezas, influencia y comodidades, todo esto carecía de valor al compararlo sobre la redención que había recibido gracias a la crucifixión de Cristo. Por su parte, los judíos también aborrecían ese castigo, pues todo aquel que era colgado en un madero era maldito por Dios, de acuerdo a Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Aún así, los enemigos de Cristo incitaron a la multitud a pedir a gritos que Pilato lo crucificara para castigarlo, porque decían que Jesús murió por nuestros pecados. De modo que la predicación del Evangelio es la palabra de la cruz, predicado a un Cristo crucificado, de acuerdo a 1 Corintios 1:17. Por ello el apóstol se gloría en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y habla de sufrir persecución a causa de la cruz.
Las causas más comunes de crucifixión eran por crímenes de homicidio, de traición, de sedición. Roma la utilizó no solamente como instrumento de tortura, reservada para los peores y más bajos criminales. Desde el punto de vista teológico, la palabra cruz se describe como una sumaria del Evangelio de salvación, de que Jesús murió por nuestros pecados, de modo que la predicación del Evangelio es la palabra de la cruz, predicando a un Cristo crucificado, de acuerdo a 1 Corintios 1:17. Y jubiloso de nuestra redención por medio de la muerte expiatoria de Jesús. La palabra de la cruz es también la palabra de reconciliación. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios ha hecho la paz reconciliando consigo todas las cosas, Colosenses 1:20. Esta reconciliación es a la vez personal y se produjo porque Cristo ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola en la cruz. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Además, la cruz es el símbolo de nuestra unión con Cristo, no solo porque seguimos su ejemplo, sino por lo que Él ha hecho por nosotros y nosotros en su muerte sustitutiva en la cruz. Nosotros morimos con Él. Los cristianos de primer siglo y los que posteriormente se convirtieron al Evangelio visto en la cruz de salvación, 1 Corintios 2:2. Cristo, al llevar nuestros pecados en la cruz, sufrió la maldición que a nosotros nos tocaba. Aunque para el mundo en general haya sido absurdo creer que alguien que haya muerto con términos de castigo podría ser objeto de la fe que salva de la condenación, Pablo declaró: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Asimismo, no solo los primeros creyentes, sino que desde entonces millones de personas han sido perdonadas de sus pecados y con gozo se han acogido y a la promesa de vida eterna ofrecida por el mismo Cristo. Juan 3:16. La cruz no tomó por sorpresa a nuestro Señor Jesús. Él mismo sabía que el propósito para descender del cielo era morir por el pecado, según Mateo 20:28. Y así lo declaró a Nicodemo, diciendo que era necesario que, como Moisés levantara la serpiente en el desierto, él mismo debería de ser levantado. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Más tarde anunció a sus discípulos que debía morir y resucitar al tercer día. Marcos 8, del versículo 29 al 31. Además sabía que sería entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios para ser prendido y ejecutado por manos de inicuos, como lo expresó Pedro en su sermón del día de Pentecostés, Hechos 2:23. O sea que esa ejecución fue llevada a cabo conforme al plan del Padre Celestial para la redención de todo pecador, como había quedado establecido desde antes de la fundación del mundo. 1 de Pedro 1, del versículo 19 al 21. Pero ¿por qué la cruz sigue siendo tan importante? Porque todos pecamos, Romanos 3:23, y la paga del pecado es la muerte, tanto física como espiritual. Al morir en nuestro lugar, Cristo sufrió el castigo por nuestros pecados y mediante la crucifixión
Dios fue el justo y el que justifica al que de la fe en Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús sentía que el Padre lo había abandonado? Y esto se debe a que en ese momento el pecado había entrado en él. Antes de finalizar esta enseñanza, aprovecho para poder mencionar que aún en muchos púlpitos se menciona que Dios aborrece el pecado, pero que ama al pecador, lo cual no está en la Biblia. Por el contrario, Él dice en su palabra: ¡qué abominación es el perverso! Proverbios 11:20. Aborrece al que hace iniquidad. Salmos 5:5. Él es juez justo y está airado con el impío. Salmos 7, versículos 11 y 12. Porque es muy limpio de ojos para ver el mal. Habacuc 1:13. En esta etapa y ahora nosotros podemos pedir a Dios que nos perdone de todos nuestros pecados y rebeliones, ya que su sacrificio en la cruz hizo posible que nosotros fuéramos muertos a los pecados y vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Ahora te digo, mi querido oyente, que a la fecha muchos siguen sin poder comprender el verdadero significado de la cruz, pues es difícil aceptar cómo es que haya sido necesario que Jesucristo muriera crucificado para restaurar las relaciones entre Dios y los hombres. Para nosotros que por la gracia y misericordia de Dios hemos entendido su significado, la cruz de Cristo es un medio poderoso para recordar que podemos gloriarnos en Cristo, ya que Él estuvo dispuesto a sacrificarse en nuestro lugar a fin de que nosotros pudiéramos ser libres de toda culpa y disfrutar de nueva vida en Él. La cruz representa en sí el sacrificio que nuestro Señor hizo y por el cual nosotros podemos experimentar lo que es la nueva vida que Cristo nos ha concedido, no solo por ahora, sino también la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Cuando algún reo era condenado, se le decía ibis in crucem, irás a la cruz. Eso debió decir Poncio Pilato en aquel momento que Cristo era crucificado. Ahora nosotros, al igual que esos reos, estamos condenados y se nos dice ibis in crucem. Pero lo único que detuvo que nosotros muriéramos por nuestros pecados fue la entrega en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si todavía no le conoces, si no conoces el sacrificio de la cruz, yo te invito a hacer esta oración conmigo para poder cambiar tu veredicto y que puedas entrar a ese gozo prometido con el Señor. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido de pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Todo esto, Señor, yo te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Ahora, mi querido hermano, no me resta más que despedirme y decirte que nos vemos en la siguiente enseñanza. El Señor te bendiga, el Señor te proteja, el Señor te cuida y recibas bendiciones de lo alto.